Uno tiene la idea de que leer es bueno, mentira. Leer es bueno si son buenos libros. Si son malos libros, leer es pésimo, o sea, lo destroza a uno absolutamente. Bien. ¿Cómo se discierne eso? La idea del proyecto de investigación y un poco como la actividad que hacemos nosotros tiene que ver con eso. Por eso también, con tanto gusto, cuando Francisco me comentó del curso con la doctora Francisca Dalla, dije, sí, feliz, auspiciamos a Federico, organizamos eso, por la razón de que coincide absolutamente, digo, lo que están viendo con lo que justo la evolución del hombre. Exactamente, sí, pues me digo, la evolución del hombre, ya. Así que, pero bueno, simplemente, como semi-responsable del curso, tenía que presentarme a Gabriela, o yo, para decirles ahora, contarles eso, y después simplemente, si alguno de ustedes sigue interesado en la temática y le interesa, se puede acercar al proyecto. En este momento, los proyectos de investigación, hay proyectos, hay toda una serie de proyectos que están vigentes y que terminan, no está claro si a fines de marzo o fines de abril del año que viene, y a principios de abril o a principios de mayo comienzan los proyectos nuevos. De todos modos, de que estoy hablando, continuamos, o sea, estamos en el cómo educar arte y ahora va a comenzar cómo educar arte 2, o sea, la idea es seguir absolutamente, por lo cual no puede incorporarse cuando sea, porque lo que estamos haciendo es fundamentalmente lo mismo. Bueno, con esto ya lo dejo. Muchísimas gracias por su atención y espero que sigan disfrutando del curso. Yo debería haber venido el lunes y el lunes estaba presentando unos proyectos, por eso no vine. Pero bueno. Ana, Muchas gracias, Santiago. Bueno, buenas tardes. Ahora ya vamos a comenzar con la segunda clase del curso. Y la verdad es que como cuando uno, si ya están dando clases o cuando uno toma una clase o la dicta, como hay muchas cosas que van quedando, ¿no?, en la cabeza y que van decantando con el tiempo, con los días. Por eso, no sé si a ustedes les pasó, a mí sí me pasó. Y esas cosas, después de todo lo que hablamos la semana pasada, de este intento de esta sociedad cientificista, de este aspecto cientificista del mundo moderno, cómo intenta dominar, manipular las realidades y definir una realidad tan sagrada como es el hombre, en este concepto de la conquista del hombre por la naturaleza. Y esta idea de los condicionadores que hablábamos, cómo se trata de adoctrinar. Justamente hoy esas cosas digo que es de Lewis. Yo no sé si alguien lo vio, 2:30 de la tarde, yo me disponía a almorzar con una bandejita. Prendo la tele queriendo ver algunas noticias de las elecciones de Estados Unidos, que me encuentro con una noticia, esto está en TN porque si después alguien lo quiere ver, eso no, una noticia precisamente sobre un programa que yo vi muchos años en la provincia de Buenos Aires, Identidades Bonaerenses, que se entregan libros de lectura, material de lectura. La verdad que el libro verde, del cual hablábamos la clase pasada, podríamos decir que es un coroto al lado de la literatura que se está entregando en este momento en provincia de Buenos Aires. Tanto es así que de hecho había aparecido un consejero escolar y alguien más un poco a denunciar, a presentar ante la Dirección General de Escuelas de Cultura un reclamo, una explicación ante esto. La verdad me pareció como muy pertinente, porque realmente todo aquello, como decíamos, que Luis decía en el año 1943, cómo han tomado forma, color, vigencia, incluso en el día de hoy, ¿no? Esta idea que decíamos, y lo corroboro, que es un libro apologético y profético, porque la verdad es que en esa noticia de hoy pude volver a palpar esta idea de, como decíamos en ese villancico, de matar a los pequeños por mala literatura. Por eso esta idea, ¿no?, también que decía Santiago, a través del arte de educar, y cómo podemos realmente a través de un buen libro formar. Entonces eso lo quería compartir porque me pareció de lo más providencial. Y segunda cosita, también la semana, a ver si yo puedo poner esto está, se ve bien allí.
también a veces pasa que lo más sabroso muchas veces pasa con una clase y demás, y después una pregunta, un comentario, también al final cómo despierta muchas cosas, muchas inquietudes, muchos planteos. Y la semana pasada, al final de la clase, que nos quedamos conversando un rato con el tema de esta idea de cómo educar en la afectividad con las aulas, a veces con los conflictos que puede haber y demás. Y justo repasando el peso de la gloria, que es el ensayo de hoy que vamos a trabajar, que está en una colección que se llama El Diablo Propone un Brindis. Entonces me puse como a ojear un poquito los ensayos que están en esa colección. Y la verdad que tomé 2 o 3 ideas que también cuando la fui leyendo dije, esto es respuesta también un poco a lo que habíamos planteado la semana pasada. Es decir, como docentes, ¿qué podríamos? La clase el lunes, ¿qué dije? No sé. Esta semana. La semana, perdón, en esta semana. Entonces, lo que vimos ahí, que es de acá el librito, lo que decíamos es que bueno, uno como docente trata de poner lo mejor de uno en ese rato que uno tiene con los alumnos, y el resto no se excede. Y me encanta esta idea que dice Luis en este ensayo, que es poesía la teología. Él allí va a decir, el hombre es un animal poético y embellece todo lo que toca, ¿no? Es preciosa esta idea, porque esa es un poco la idea nuestra, es decir, embellecer, ennoblecer todo aquello que tocamos, y será el estudio, el trabajo, la docencia. También hay otro ensayo que es muy bueno, que es La obra bien hecha y las buenas obras, que un poco Luis habla como de esta unión entre lo que es las buenas obras, podemos decir de misericordia, de caridad, de amor, y la obra bien hecha, el trabajo bien hecho. Es decir, a veces se les ve como cosas separadas, y Luis, su tesis es que tienen que ir juntas. Entonces, él dice que en la antigüedad el cazador salvaje tomaba una piedra y construía un arma, y la mujer hacía un cacharrito, una vasija para tomar agua, para cocinar. Entonces él dice, ambos, el cazador salvaje y su mujer, dice, seguramente prontamente han decorado eso, y es verdad, lo han pintado. Se conocen, ¿no es cierto?, elementos de la antigüedad pintados, decorados, porque dice Luis, ambos quieren que sean hermosas todas las cosas. No solamente se construyó el arma de piedra, sino que se decoró. No solamente se construyó la vasija, sino que se decoró. Un poquito esa también es la idea, ¿no? Todos queremos que las cosas sean lo más hermosas que se puedan y que dependa de nosotros embellecernos, ¿no? Y por último, en este mismo ensayo, en realidad Luis comienza, buenas tardes, Luis comienza, introduce ese ensayo con el ejemplo de las bodas de Caná. No solamente en ese milagro, Cristo hizo un milagro, hizo una buena obra, porque estos novios se habían quedado sin vino, sino que además hizo una obra bien hecha, porque fue el mejor vino de toda la boda, ¿no? Bueno, entonces a partir también de ese ejemplo es que comienza Luis a desarrollar este concepto, esta conjunción de estas dos ideas. Solo esto lo quería compartir también un poco para completar esa idea que había quedado rondando la clase pasada, el lunes. Bueno, entonces, si les parece, ya comenzamos un poquito con la clase de hoy, que es el peso de la gloria. Antes de hacer algunas consideraciones iniciales, me parece, por eso he puesto en colores distintos esto que está abajo, porque me parece que fue un poquito intencional tomar la abolición del hombre, precisamente, como decía la semana pasada, por el peso que tiene, por la importancia que tiene, y también ver allí cómo Luis hablábamos que cómo Luis defiende allí esta ley natural. Y hoy lo que nos va a presentar el ensayo de El peso de la gloria es precisamente lo sobrenatural. Y esto es lo que realmente hace al hombre, es decir, somos una unidad de cuerpo y espíritu,
Entonces nos interesa a todo el hombre, a Luis también, lo natural y lo espiritual. Y por otro lado, este gran tema de la inmanencia y la trascendencia, así como en la clase anterior vimos cómo estos condicionadores, estas minorías con poder, quieren conquistar el mundo, quieren instalar una suerte de paraíso aquí en la tierra y se han quedado en esta inmanencia. Hablábamos cómo la realidad ha sido despojada de su sacralidad, de esa cualidad sacramental que tiene. Vemos cómo este ensayo de hoy nos va a abrir a todo el mundo de la trascendencia. Entonces, un poquito aquí está el complemento, si queremos, también de estos dos ensayos preciosos de Luis. El peso de la gloria es un ensayo que Luis escribe en el año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Y eso también es importante ver, porque muchos de estos textos, la verdad que hay unas citas preciosas, yo algunas traté de transcribir. Sugiero, recomiendo la lectura, es como dice el profesor Hugo González Librandi, hay que leer Perelandra y el peso de la gloria antes de morir. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este texto, la verdad que es muy esperanzador. En un momento de guerra, en Europa ya le pasó a la Primera Guerra, a la Segunda, estos autores, Luis, realmente encienden la esperanza. De hecho, esto es el año 41, ¿no? Es un sermón, en realidad es un sermón que Luis da en la iglesia Santa María Virgen, es una iglesia muy bonita del siglo XII, allí llena de gente, estaba llena de gente. Ya Luis había comenzado, ya había publicado el problema del dolor, se comenzaba a conocer su actividad apologética. Es la iglesia que está en la Universidad de Oxford, ¿no? De aquí fue vicario San Henry Newman, cuando él es anglicano, que después se va, él estuvo aquí. Bueno, San John Henry Newman. El ensayo toma el título, el peso de la gloria, de esta carta de San Pablo a los Corintios, en la cual San Pablo dice qué son las aflicciones ligeras de esta vida en comparación con el peso de una sublime e incomparable gloria. Cuando hablamos de peso, esto lo dice Peter Kreeft, a Peter Kreeft lo nombrábamos la semana pasada, él dice que peso significa rotundez, solidez, realidad, importancia, relevancia. O sea que todo esto es lo que quiere decirnos Luis del concepto de gloria, ¿no? La importancia que tiene volver a levantar la mirada, de aquella mirada inmanente, materialista, naturalista, cientificista que veíamos de la abolición del hombre, volver a levantar la mirada. Precisamente podemos decir que este texto funciona como un antídoto, como un remedio, ¿no? Para evitar esa deshumanización del hombre. Entonces, y la finalidad del escrito es muy lindo porque casi al final Luis dice, bueno, a ver, ¿y todo esto para qué sirve? Entonces dice, bueno, para que cada uno piense en su propia gloria. Entonces, bueno, un poco esa también es la idea, ¿no? Luis va a comenzar su ensayo hablando de la recompensa, ¿no? Hablando del deseo, del anhelo. Esto es para pensarlo, es decir, todos queremos ser felices, todos tenemos un anhelo en el corazón que reclama ser saciado, ¿no? Si yo pregunto ahora quién quiere ser infeliz, no es para que levanten la mano, pero posiblemente, seguramente nadie va a levantar la mano porque todos queremos ser felices, ¿no? O sea, hay un deseo en el corazón que reclama esa saciedad. Por eso desear el propio bien es legítimo, es lícito, es noble. En esto Luis va a decir que a veces hay como un plurito, como una... que nos cuesta entender esto, y no somos estoicos, dice Luis, ¿no? Es decir, está muy bien, es bueno,
Y de hecho, dice Luis, ese deseo nuestro es bastante débil, bastante flojo, porque Cristo en el Evangelio ha hecho muchísimas promesas, ¿no?, de recompensa. ¿Cuántas veces Cristo nos habla del cielo en el Evangelio? Él dice, iré a hacer una morada, el que come mi carne vivirá eternamente. Le dice al buen ladrón, estarás conmigo en el paraíso. Cuando uno empieza a ver, hay un montón de promesas, ¿no?, de esa recompensa en el cielo. Por eso Luis comienza con una frase que a mí me resulta de lo más significativa, esta frase, que un poco para eso, que ya ayuda a levantar la mirada cuando uno empieza el ensayo, que es la que yo he puesto aquí en pantalla, que dice: somos criaturas endebles, nos divertimos, palabras textuales de Luis, con la bebida, el sexo y la ambición. Y acá me detengo porque como Luis en este listadito lo que hace es tomar los dos grandes, ¿no?, vicios, ¿no?, de la carne y del espíritu, el sexo, la droga, y la ambición como ese pecado del espíritu. Dice, nos divertimos con la bebida, el sexo y la ambición e ignoramos el gozo infinito que se nos ofrece. Y Luis usa muchísimo las comparaciones, y acá entra el cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Como niños ignorantes, así a veces nos comportamos, dice Luis, como niños ignorantes, empeñados en seguir haciendo pasteles de barro, dice el texto, a mí me gusta hablar de tortitas, por ahí es más nuestra, ¿no? Haciendo pasteles de barro en un lodazal, por su incapacidad para imaginar lo que significa el ofrecimiento de pasar un día de fiesta en el mar. Eso es el cielo, es un día de fiesta en el mar. Fijémonos en el carácter festivo que tiene, ¿no?, la cita. Es muy bonita, ¿no? También es muy poético el ensayo. Mira que vamos avanzando, vamos a ver cómo el ensayo, a veces la prosa en Luis se pone a cantar. De hecho, es uno de los ensayos más poéticos, más sublimes que tiene. Esta idea de tortita de barro yo también la cito porque, conversando con una amiga sobre este tema, este texto, ella entendió muy bien cuánto bien hace la obra de Luis. Ella entendió muy bien y cada tanto me dice, me dice, Pancha, yo estoy haciendo tortitas de barro. Claro, a veces que nos quedamos en la inmanencia, que me entretengo con las tortitas de barro, claro, y me olvido que estoy llamada a pasar un día de fiesta en el mar, ¿no? Bueno, esta idea de carácter festivo también lo dice Luis en las cartas del diablo a su sobrino, también que es un texto muy bueno, en la que yo puse que es la carta 22, en algún momento hablando, no sé si han leído ese texto, sí, bueno, un poquito allí, en la carta 22, el diablo viejo, que es el que le da consejos al diablo joven, inexperto, de cómo tentar a un paciente, que de paso es muy interesante porque el paciente es un joven universitario, ¿no? Este es un dato también interesante, es un joven universitario. Bien, entonces allí le dice esto, que en el fondo Dios es casi un hedonista. Dice, todos esos ayunos, esas vigilias, esas hogueras, es decir, todo el sufrimiento, todo el sacrificio, en el fondo es una fachada. Dice, en la alta mar, en su alta mar, hay placeres por siempre y jamás, ¿no? Es decir, esta idea, ¿no?, es impresionante. Dice, es más, todas esas hogueras, todos esos sacrificios, todos esos dolores físicos y morales, si queremos ponerlo, ¿no?, en otras palabras, dice, son como la espuma de la ola en la orilla. ¿Vieron cuando llega lo que llega de la espumita, ¿no? A uno le parece que es un montón, y él dice, son como la espuma de la ola en la orilla del mar. En alta mar, en su alta mar, hay placer y más placer, ¿no? Es esta misma idea de pasar un día de fiesta en el mar. Entonces, lo que Luis propone también aquí, pone como buen docente, es decir, un ejemplo, ¿cómo es nuestra relación con este deseo? Él dice, bueno, es un poquito como el estudiante que quiere leer poesía en griego, el que quiere leer, por ejemplo, a Sófocles
en el original. Bueno, primero va a tener que esmerarse, hacer un esfuerzo, ¿no?, de estudiar gramática griega para después poder gozar de la recompensa de leer poesía, ¿no es cierto? Y de gozar esa poesía. Y esto Luis lo va a decir porque la verdad no es un soborno, al contrario, es el fruto precioso del esfuerzo, ¿no?, lograr leer poesía luego de haber hecho todo este ejercicio de aprender, ¿no?, la ley. Bueno, dice Luis, un poquito con el tema de la obediencia y del anhelo pasa lo mismo, es decir, ese anhelo se va a encender, se va a estimular, lo vamos a ir también percibiendo, ¿no?, a medida que vamos también creciendo en la obediencia. Y en algún momento casi se pasa, de manera más perceptiva, menos perceptiva, a experimentar ese gozo, ese anhelo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, Luis, yo esto no lo voy a explicar hoy porque esto es verdad que es otro tema, acá ya saltamos como a las conclusiones. Luis tiene, ustedes saben que es converso de grande, converso, él recorre todo un itinerario de conversión que es complejo, que es precioso, que es lo que se conoce como el itinerario de la alegría. De hecho, él describe todo esto, él es sorprendido por la alegría o cautivado por la alegría. Pero bueno, lo que él llega a descubrir es que, lo que decíamos al principio, el corazón humano reclama felicidad. Lo que Luis descubre es que nada en este mundo es capaz de colmar ese deseo. Él había experimentado, ¿no?, esas experiencias de gozo en el arte, en la literatura, con la naturaleza, con los amigos, en la vida. Y todo, nada satisfacía. Es más, ya voy a llegar a la cita, por eso no quiero adelantarme, pero todo era como que estimulaba ese deseo y nada lo satisfacía. Como buen filósofo, Luis dice, o el universo es un fraude, o hay algo fuera del tiempo, más allá del tiempo, que sea capaz de satisfacer ese deseo, ¿no? Él hace como un planteo lógico, clarísimo. A todo deseo natural, la sed, le corresponde un objeto que sea capaz de satisfacer ese deseo. Es decir, al deseo ser le corresponde un objeto capaz de satisfacer el deseo, el agua. ¿Bien? Es decir, al hambre le corresponde un objeto real que es la comida, capaz de satisfacer esa hambre. Entonces dice Luis, si nada en este mundo es capaz de satisfacer ese deseo que experimento y que es universal, pero experimentamos todos, ¿no?, debe haber algo fuera del tiempo, más allá del espacio, que sea capaz de satisfacerlo. Así llega Luis un poco a descubrir que el objeto, con mayúscula, de ese deseo es Dios, ¿no? Por eso acá dice, si nuestro verdadero destino es un bien, ¿no?, es un objeto bueno, transtemporal y transfinito, los bienes de la tierra tienen una relación simbólica. Todo un gran tema, el tema del símbolo, que es un tema literario en Luis, ¿no? Es decir, reflejan, ya vamos a ver un poquito de esto. Reflejan, o tienen una relación simbólica con el bien que verdaderamente satisface ese anhelo. Es decir, los bienes de la tierra lo que hacen es encienden, remiten, apuntan, señalan, por eso le voy a decir que son señales, es el objeto con mayúscula de deseo que es Dios. ¿Se ve esto? ¿Sí? Por eso, entonces acá él pone dos ejemplos, por ahora, él pone dos ejemplos de, acá en este ensayo, en el peso de la gloria, pone dos ejemplos que, del arte y de la naturaleza como íconos, que son esas huellas, esos reflejos que nos hablan de ese bien supremo. Por eso dice Luis, los libros o la música, él había tenido muchas experiencias de joy, que le llaman, de gozo a través del arte, dice, en que creíamos que se ocultaba la belleza, nos traicionarán si confiamos en ellos, pero realmente no están ni en la música ni en los libros, tan solo se revela a través de ellos, ¿no? Es decir, esta idea de que son vehículos.
libros y la música aumentan el deseo de poseerla. Ya vamos a lo ver. Fíjense, acá yo he marcado algunas cositas en rojo porque es interesante ver esto, que es decir, la música, el arte son un reflejo, a través de ellos llegamos. No sé si ustedes han leído La señorita Prim, o el libro El despertar de la señorita Prim. Hay un pasaje allí donde los chicos le dicen a la señorita Prim: los iconos son ventanas, ¿sí? Porque a través de la ventana, que es transparente, uno puede ver el paisaje, no puede trascender. La ventana comunica a algo más. Acá pasa lo mismo, ¿no? Se revela a través de ellos. Por eso el arte es la huella de la creación, es la huella de Dios, ¿no? Bien, aumentan. ¿Qué va a decir Luis entonces? Que todos estos placeres, todos estos gozos, todas estas experiencias estéticas que precisamente están puestas en el universo para encender, para estimular, para alentar ese anhelo, ¿no? Esto lo va a decir varias veces Luis. Tiene un capítulo en Mero Cristianismo que es sobre la esperanza, que habla precioso de este tema. Fíjense cómo sigue esta idea de poesía también en la prosa de Luis. Él va a decir que la música, el arte, no son pues la cosa misma, no son el objeto que va a satisfacer plenamente mi corazón, sino el perfume de una flor no hallada, el eco de una armonía jamás oída, la noticia de un país desconocido. Fíjense cómo todas estas experiencias de arte, ¿qué son? El perfume, el eco, la noticia. En definitiva, un reflejo de otra cosa. ¿Alcanzan a ver? Que todavía además no conocemos. Acá en la misma idea, el carácter iconográfico, esta idea de desde lo visible a lo invisible, ¿no? Porque somos seres sensibles, ¿no? Tenemos las realidades sensibles nos remiten a realidades invisibles. Que esto es lo que el mundo cientificista que veíamos la semana pasada quiere destruir, no quiere abolir precisamente, ¿no? Ha cortado, ha roto ese carácter sagrado, sacro que tienen las cosas, desde el hombre y toda la creación. Fíjense, acá aparece el tema de la naturaleza. Antes hablábamos del arte, ahora de esta naturaleza. La naturaleza es imagen, símbolo. Se nos invita a ir más allá de ella. Fíjense, el a través, ¿no? De este mundo visible, yo llego a lo invisible, que es real, lo invisible. Entonces, en ese lugar, más allá de la naturaleza, comeremos el árbol de la vida, dice Juan. Es decir, llegaremos a la realidad misma. Esto por eso lo puse, porque también Luis en este ensayo lo señala, que es precisamente, fíjense cómo se van como complementando los dos textos, porque Luis va a decir que la educación moderna, que las ideologías, llámese el racionalismo, el materialismo, el naturalismo, todo esto que veíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, están dirigidas a silenciar ese anhelo, a callarlo y a convencernos de que el bien del hombre se encuentra aquí en la tierra, la inmanencia. Por eso es que Luis entiende esta necesidad imperiosa de hablar de trascendencia. Esto él lo marca allí. Y tiene después dos o tres como expresiones de lo que significa, entonces él va a definir qué significa gloria, ¿no? Así, el título del ensayo, el peso de la gloria, ¿no? Entonces acá Luis va a decir qué es gloria. Entonces primero va a comentar y dice que cuando él escuchaba también, esto es interesante de Luis porque él fue ateo, entonces hay como muchas cosas que también a él en su época, en su ateísmo,
él las rechazaba, les chocaba, no estaba tan convencido, y cuando de pronto él descubre la verdad, él toma conciencia y con mucha humildad de que él antes estaba equivocado y ahora entonces puede refutar, y le habla a ese hombre con un lenguaje que es capaz de entender por qué lo atravesó casi por lo mismo, podríamos decir, ¿no? Entonces, Luis dice que para él el término gloria significaba fama, ¿no? Aprobación, bueno, y que eso llevaba a la arrogancia, a la soberbia, a la superficialidad. Entonces, no le gustaba ese sentido, ¿no? Hasta que entendió que este concepto de fama y de gloria tiene que ver con lo que decimos acá al principio, es el aprecio que Dios nos concede, el aprecio que Dios nos tiene. Por eso él dice que creció en humildad para entender eso, y usa una palabra que es francesa, la verdad no sé cómo se pronuncia, si hay alguien que me corrija, pero esto del accolade divino, ¿no? Acá hay alguien que hable francés, ¿quién? ¿Cómo pronunciamos esto? Accolade. Accolade. Sí. Gracias. ¿Qué es? Es decir, fíjense, Luis dice, bueno, la gloria es como un accolade, y toma este pasaje del Evangelio que dice, bien, siervo bueno y fiel. Dice, el accolade es un abrazo, y es el abrazo que se daba a los caballeros cuando eran armados caballeros. Luego de la vela, ¿no? Es decir, se le daba un abrazo con un espaldarazo, es decir, con una palmada, y eso era el accolade, era ese reconocimiento, ¿no? Por su ingreso a la caballería. Por eso es que va a decir Luis, esto que está en verde, entendí que esta aprobación de Dios, dice, es la experiencia franca, la experiencia humilde que tienen los pequeños. Y me encanta esta idea, porque esto lo dice él. Él dice, bueno, dice, es verdad que tenemos el deber de agradar a determinadas personas. O sea, tenemos una responsabilidad de agradar a aquellos que tenemos la obligación de hacerlo. Por ejemplo, el hijo tiene el deber de agradar a su padre, el alumno tiene el deber de agradar al docente, pone el ejemplo, el animalito tiene que agradar a su amo, la criatura tiene que agradar a Dios. Y recibe de ese superior, recibe, ¿no? Un aplauso, un reconocimiento, una aprobación, un enaltecimiento, un elogio, ¿no? Entonces, es esta idea que dice Luis, bueno, la gloria que voy a recibir, dice, es fruto de ese agrado, de ese aprecio que Dios me tiene por lo que yo hice. Dice, el límite es finito, no tengo que pasar a la vanagloria, dice, es decir, de pronto uno cree que porque agrada a los demás ya se siente digno de admiración y digno de valor. Es decir, Luis es consciente de que hay en esta condición humana un paso como límite entre ese anhelo legítimo de agradar a aquellos que tenemos que agradar y la arrogancia. Pero es allí donde él entiende y va a decir esta frase que a mi gusto profunda y lindísima, va a definir lo que es gloria. Él dice que gloria significa merecer la aprobación de Dios. Esto que decíamos, tenemos como criatura el deber de agradar a Dios. Entonces vamos a recibir de Dios, si lo agradamos, esa aprobación, ese aplauso, ese premio. Por eso dice acá encomiados arriba, ¿no? Gloria significa merecer la aprobación de Dios, ser acogido por Él, respuesta, reconocimiento y recibimiento feliz en el corazón de las cosas. Esta frase me parece lindísima,
porque fíjense todas las palabras que hay, los sustantivos, ¿no? Aprobación, ser acogidos. Esta idea también de que uno cree de que es uno el que va a, y es el otro con mayúscula, es el agente el que realiza la acción. Esto es el reconocimiento. Ya somos conocidos, nos van a reconocer, ¿no? Recibimiento, vamos a ser recibidos, recibimiento feliz en el corazón de las cosas. Esa frase me parece, yo no sé si ustedes tienen epitafio para sus tumbas, yo ya lo que les quiero decir, no, pero en serio es esto. Si uno va a Narnia, como no, es decir, no hay esta idea de que los chicos van a Narnia, es que son llamados, ¿no? Son elegidos, etc. El final de Narnia, en ese último capítulo de la última batalla, que Aslan alienta a todo ese grupo de elegidos a subir, que dice más hacia arriba, más hacia adentro. Es un poco esta idea, ¿no? Es el corazón de las cosas. Es allí, ¿no? Como Luis también con ese lema, con esa sentencia, también expresa esto, el corazón de las cosas. Hay en este texto, a mi gusto es uno de los que mejor representa este anhelo de entrar. Hay un binomio en toda la literatura de Luis fuera-dentro, y esto en la literatura se da a la puerta. La puerta es ese signo, ese símbolo que marca permanentemente el límite entre lo sagrado y lo profano, entre lo público y lo privado, ¿no? Es decir, las puertas tienen siempre un sentido profundo, algo siempre quieren decir. Entonces, esta idea de este binomio fuera-dentro en Luis, también realmente al hombre moderno le ha hecho mucho bien, porque como decimos, el hombre moderno vive en la inmanencia, ¿no? Es decir, se ha quedado en el aquí y en el ahora, al quitar a Dios, ¿no? Y al haber perdido ese sentido sagrado de las cosas, todo es materia pura. Entonces, lo que hacen estos textos de Luis, en algún sentido, no es muy académica la expresión, pero nos dan vuelta un poquito la cabeza, es decir, nos cambian el modo de pensar. Por momentos creemos que somos nosotros los que estamos de este lado, es decir, en este mundo que estamos dentro, ¿no? Y que lo que hay afuera, bueno, Luis nos va a decir que es un poquito al revés, ¿no? Dice, la puerta a la que hemos estado llamando durante toda la vida se abrirá finalmente. Fíjense cómo sigue. Podemos ser abandonados fuera, total y absolutamente, pero también podemos ser llamados y acogidos, ¿no? Este juego que nos hallamos, lo último, nos hallamos fuera del mundo, en el lado errado de la puerta. Fíjense, fuera. Uno cree que está dentro aquí, ¿no? Y lo que estamos aquí de este lado es fuera. El dentro, podríamos decir, es la gloria. Este lo tomo especialmente porque acá Luis también señala una de las ideologías, ¿no? Que es un poco la psicología aplicada y demás. Dice, el anhelo que tenemos en el corazón de reunirnos con algo de lo que ahora nos sentimos separados, de estar tras la puerta, vista siempre desde fuera, otra vez, no es mera fantasía neurótica, fíjense, sino el más fiel exponente de nuestra condición real. Es decir, ese anhelo que tenemos de felicidad no es fantasía neurótica, no es un invento, no es una proyección de la mente. Esto es un poco lo que dice, ¿no?, la psicología moderna. Bueno, nos hemos inventado un Dios para creer en algo de manera medio supersticiosa. Entonces, como dice Mino, no es fantasía neurótica, es la condición real del ser humano. Es la condición real. Hay un anhelo que reclama ser saciado, y lo importante de este anhelo es que es saciado fuera del tiempo, como dice Luis, nos da la respuesta, ¿no?
En este sentido también, como decíamos en la clase pasada, cómo toda la literatura de Lewis plantea un problema y da la solución. Por eso es tan esperanzadora y tan sanadora la literatura de Lewis, ¿no? Porque esa insatisfacción propia del corazón humano, que a veces intentamos calmarla, ¿no? Con cuestiones materiales, con cuestiones de poder, con cuestiones... Hay que saber dónde, cómo, cuándo va a ser colmado ese corazón. Pero este símbolo de la puerta aparece, de hecho, bueno, Narnia también aparece al final, ¿no? La puerta como ese umbral de la muerte, que cruzan esa puerta del establo, ¿no? Los que han leído La Última Batalla, allí también aparece como la puerta. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vieron que es como bien poético el ensayo, ¿no? Es bien profundo y a la vez bien poético. Dice, en un momento dado se pregunta, hablando de esto de la gloria, dice, ¿qué más queremos? ¿Queremos ver belleza? Sí, lo que decíamos antes, pero queremos algo más que la belleza. Dice, ¿qué más queremos? Podemos preguntar. Queremos, fíjense el lamento, ¿no? Es ese querer como dar satisfacción a esa necesidad del hombre. Queremos mucho más. No queremos tan solo ver la belleza, aunque eso ya sea una gran merced, aunque eso ya es muy bueno, ¿no? Dice, queremos algo más, difícil de expresar. Queremos reunirnos, fíjense los verbos que voy a usar, reunirnos, entrar en comunión, ¿no? Con la belleza contemplada, fundirnos con ella, hacernos uno solo. Recibirla en nosotros, otra vez esta idea, no soy yo el que voy a buscar, ¿no? Es decir, salen al encuentro de uno, recibirla en nosotros, bañarnos en ella, ser parte suya, participar, ¿no? Participar de esa belleza, no solo verla. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad eso es lo que Lewis plantea en su literatura. No es que, sí es verdad que hay un deseo de amar, un deseo de, pero sobre todo hay un anhelo de que, de ser amados, de que nos den un buen abrazo divino, ¿no? Estamos hablando de nuestra relación ya. Es decir, miren, acá, por eso Luis va a decir en el problema del dolor, yo recomiendo la lectura del último capítulo del problema del dolor. Ese último capítulo se titula precisamente Cielo. Luis va a decir, hace un planteo genial, intelectualmente, tratando de dilucidar el tema del dolor. Y él al final va a decir que un texto que hable sobre el dolor y no termine hablando del cielo, omite casi por completo uno de los temas más importantes del asunto, ¿no? Si no, el dolor sigue siendo locura y escándalo. Pero entonces allí en ese último capítulo, Luis va a decir que el alma, relacionado con esta idea, que el alma es un vacío, es un hueco que Dios llena. Y después dice, es un molde, o un recipiente, dentro del cual se derrama el metal precioso del amor de Dios. Son imágenes bellísimas. Y en la silla de plata, un poco reforzando esta idea, no sé si ustedes se acuerdan que en la silla de plata el príncipe Caspian resucita, no quiero quemar, pero bueno, resucita. Y lo que es importante, que quiero leerlo porque es precioso, esta idea también como para que veamos cómo en Luis, lo que decíamos, todo lo que él va trabajando en sus ensayos, después en su ficción, él también les va dando vida. Cuando resucita en toda la vitalidad de un rey joven, dice, y corrió hacia Aslan y le echó los brazos al cuello, abrazando lo más que pudo ese cuello enorme, y le dio a Aslan los fervorosos besos de un rey, y Aslan le dio a él los salvajes besos de un león. ¿No? Es preciosa la idea en este encuentro, podríamos decir, de besos.
Pero lo que yo quiero llegar es esto. Le echó los brazos al cuello, abrazando lo más que pudo ese cuello enorme, ¿no? Es decir, yo me lo imagino puntitas de pie a ese rey joven, vital, resucitado, ¿no? Y no pudo más que intentar, porque en realidad el que lleva la acción de amar y de abrazar es Aslan. ¿Se ven? Es un poco esta idea. Nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? En puntitas de pie intentamos abrazar ese cuello enorme. Y aquí hay en este texto también, Luis va a decir, va a hablar un poquito, fíjense cómo de la gloria del prójimo, no solo como decía, bueno, ¿cuál es la finalidad, dice Luis, de todo esto? A repensar, o pensar en la trascendencia, ¿no? Pero también, no solamente en la gloria nuestra, sino en la de los demás. Y esto es muy lindo porque, fijémonos, tiene mucho que ver también con lo que hablábamos la semana pasada, que yo les decía, no quiero spoilear, no quiero quemar, no quiero, ¿no? Esta idea de quién es el prójimo. Esto sería un poco la idea. Con esta idea también Luis termina este ensayo, va cerrando el ensayo, que él hace un planteo que dice, bueno, tengo que pensar, ¿con quién me rodeo? ¿Quiénes son mis prójimos? Y él dice, es muy serio vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas, ¿no? Recordar que la persona más estúpida, decente y sin interés con la que podamos hablar puede ser algún día una criatura cuya presencia nos sintamos movidos a venerarla, o una naturaleza horrorosa y corrupta. Luis plantea los dos destinos finales del hombre. Pero esto es muy importante ver cómo nos dirigimos a las personas, que es un poco el tema de la vocación docente, los alumnos en el aula. ¿Quién es mi alumno? Pensar que estoy, ¿no?, ante la presencia de futuros dioses, ¿no?, de personas que están llamadas, ¿no?, a la inmortalidad. Dice, día tras día nos ayudamos de algún modo los unos a los otros. Esto también es muy lindo, porque aquí dice hacia uno de esos dos destinos. Yo me quedo con esta idea de que nos ayudamos, porque esto es muy propio de Luis, ese sentido auténtico, pleno de comunidad, ¿no? Es decir, no somos individuos aislados, cortados, ¿no?, cada uno por su lado. De hecho, Luis habla y utiliza la palabra miembro, ¿no?, que es una palabra distinta a individuo, es decir, el miembro de una comunidad. Y tiene un ensayo altamente recomendable que se llama En calidad de miembros. Es decir, Luis allí un poco señala los errores del individualismo y señala los errores del colectivismo. Ambos errores, ¿no? Pero somos miembros de una comunidad, de una familia, una institución educativa, de un país, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso esta idea siempre va a estar presente en Luis, y de hecho, si uno mira las pequeñas grandes misiones que los héroes tienen que hacer, siempre es de a dos o más. Ni hablar de Tolkien, no, este tema es un tema muy caro, muy querido para los dos. De hecho, el primer libro es La comunidad del anillo, ¿no? Es decir, entonces, esto es ayudarnos unos a los otros. Y sigue, dice, a la luz de estas posibilidades es que debemos organizar nuestra vida, ¿no? Teniendo en cuenta quién es ese prójimo que lo tengo que ayudar. Dice, debemos regir nuestra conducta, nuestras amistades, nuestros amores, nuestros juegos, nuestras actividades. Es decir, toda la vida tiene que girar en función de esto. Pero el mismo Luis se va a reír y dice, fíjense, esta cita es muy linda. Él sigue con esta idea, no hay gente vulgar. Dice, nunca hemos hablado con un mero mortal. Fíjense cómo Luis reivindica, reconoce la dignidad de la persona, cuánto valemos.
Qué distinta es esta visión a la visión que veíamos la semana pasada, ¿no? De manipular, es decir, esa conquista del hombre sobre el hombre, es hacer lo que una minoría quiere sobre millones y millones de personas, ¿no? Por eso, cómo cambia también la necesidad de nuestro tiempo y del de Luis de renovar la mirada. Vaya una de las funciones de los cuentos de hadas y las funciones de la literatura, renovar la mirada sobre el hombre mismo, ¿no? Dice Luis, no hay gente vulgar, nunca hemos hablado con un mero mortal. Mortales son las naciones, culturas, corrientes artísticas y civilizaciones. Esto es clave, da vuelta. Los seres con quienes bromeamos, trabajamos, nos casamos, a quienes desairamos y explotamos, son inmortales. Horrores inmortales o esplendores inacabables, ¿no? Podemos ser todos esplendores inacabables. Pero, ¿qué digo con esto? Fíjense, no hay gente vulgar, no hay mortales, hombres mortales, ¿no? Todos tenemos un destino eterno. ¿Cómo cambia la mirada acá? Ahora, ¿qué dice el mismo Luis? No podemos tener siempre una actitud solemne con esto, claro, si tenemos sería agobiante estar todo el tiempo pensando. Dice, bueno, tenemos que divertirnos, pero ese gozo, esa alegría va a brotar, va a ser fruto de habernos tomado en serio, de saber de que no hay gente vulgar y de saber de que todos estamos llamados a un destino eterno. Es muy bonita esta idea. Él dice, después del Santísimo Sacramento, el prójimo es el objeto sagrado más importante que se nos ofrece a los sentidos. Así con esta idea él termina el ensayo. Y ahí es donde se entiende la práctica de la verdadera caridad, del amor. Me quedo con esta idea de mortales son las civilizaciones y las naciones y demás. Porque en Luis hay una jerarquía, esto se ve muchísimo en toda la obra de Luis, ¿no? Y el hombre tiene un papel predilecto en esa jerarquía. Él va a decir que la bondad, la felicidad, la dignidad de todas las criaturas es un poco eso, es decir, entender cuál es su papel, obedecer a su superior y regir a su inferior, ¿no? ¿Por qué digo esto? Fíjense, hoy en día hay como una gran, a ver, los historiadores o todos me pueden corregir, pero hay como una gran tendencia a hacer de las civilizaciones, ¿no? De estas sociedades mancomunadas, parece ser que son ellas las que van a ir a salvar a la humanidad y al mundo lo mantenemos los pequeños, las respuestas personales de cada uno. Por eso Luis vuelve a poner otra vez en su lugar esta idea. Todas estas corrientes artísticas, todo esto muere. Esta idea él la va a plasmar de manera bellísima en Perelandra. Perelandra es una, vieron que no hay que morirse, hay que leer Perelandra antes de morir. No sé si alguien la ha leído, sí, alguien la ha leído. Bien, es bellísima, ¿no? Bueno, al final vale la pena ir al último capítulo, allí está la gran danza, que es una imagen que Luis toma del mundo medieval. Luis, no hay que olvidarse que era un gran medievalista, ¿no? Es decir, y trata de darnos a nuestro siglo esa mirada, porque es una mirada más sacramental, milagrosa de la vida. Entonces, la gran danza que es precisamente la participación nuestra de los hombres en la vida divina, en la vida trinitaria, es decir, es la participación de la criatura en esa gloria. Y dice, no es textual porque el texto es largo, yo lo que he hecho es, hice como un resumen, y aparece el personaje, este Ransom, ¿no? que luego está con estos Oyarzas eran estos seres tutelares de los planetas, que dice, creyó que veía la gran danza. Dice, parecía estar tejida con numerosas cuerdas de luz que saltaban y se abrazaban entre sí, formando figuras maestras. En todos los puntos
puntos donde se cruzaban las bandas luminosas, fíjense, no son las bandas, son los puntos donde se cruzan las bandas. En los puntos donde se cruzaban las bandas luminosas se observaban diminutos corpúsculos de brillo momentáneo, brillo corto. Eran las generalidades mundanas contadas por la historia. Las civilizaciones, los pueblos, las instituciones, las ciencias y las artes. Fíjense en esa visión general, escatológica, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es el papel que tienen todas estas instituciones, civilizaciones y demás, ¿no? Destellos cortitos. Las cintas de luz, ahora no son puntos, son cintas de luz, ahora me voy a lo celeste, eran distintas. Se trataban de entidades individuales, ya no son esas grandes colectividades, asociaciones, sino cuestiones individuales. Algunas eran de corta vida, como eran las flores, los insectos, hasta creí ver una ola de mar, dice él, ¿no? Las otras eran entidades más duraderas, con lo cual eran un poquito, tenían más brillo, duraban un poquito más, eran las montañas, los ríos, ¿no? Entidades individuales más duraderas. Y fíjense lo que dice ya al final, muy superiores en anchura, el ancho de la cinta, y superiores en luz, en luminosidad, a estos dos tipos anteriores, es decir, a los de corta vida y a las montañas, a las más duraderas, dice muy superiores en anchura y en luz a estos dos tipos de cintas anteriores mencionados, se perfilaban las líneas de los seres personales. Y acá entramos las personas, acá entra el hombre, ¿no? Tan distintas en esplendor una de otra como lo era todo este conjunto en relación con las clases anteriores. Fíjense qué bonita esta idea, como el hombre no solamente se diferencia del resto de la creación visible, que es lo que muestra acá, en luminosidad, en importancia, por eso la anchura, en relevancia, sino que también entre sí, cada una es distinta. Esto demuestra esta antropología sanísima de Lewis, ¿no? Somos todos seres únicos e irrepetibles. Entonces, cada una de estas líneas, de estas bandas, va a ser distinta una de otra. Es preciosa esta imagen, ¿no? Aquí Luis recrea en algún sentido cómo sería en sentido escatológico este mundo visible. Bueno, y yo con esto dejo, así si hay alguna pregunta. Aquí me quedó una filmina que la pasé, pero bueno, no sé si primero hay alguna pregunta y después si no comento la filmina. No sé si hay alguna pregunta. Yo le quería preguntar más, cuando habló del tema de la comunidad, de los miembros. ¿Cómo se llama el nombre del texto que dijo de Luis? Que hace la distinción entre, o sea, la oposición entre la colectividad. En calidad de miembros. En calidad de miembros. Luis, un poco, él hace este planteo de decir, bueno, ni el individualismo imperante que ya se perfilaba, y tampoco el colectivismo un poco marcado por el comunismo, ¿no? Por toda esta idea comunista. Entonces dice, lo que necesitamos es miembros de una comunidad. Y es muy lindo porque él allí va a decir, de una cita, ese texto, que dice que todo gobierno, institución, política, leyes, que no trabaje para que pueda haber un hombre leyendo un libro, dos amigos tomando una cerveza, una familia disfrutando de una sobremesa familiar, están arando en el desierto y sembrando en la arena. Es decir, que lo propio que tiene que hacer en sí todo gobierno, todo grupo al servicio del bien común, es lograr eso, ¿no? Esos ratos, especialmente de comunidad, dos amigos, una familia.
Es muy bonita esa cita. Se llama calidad de miembro y se consigue. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Profesora, ¿qué quiere decir con el reconocimiento en el corazón de las cosas? El corazón de las cosas. Lo que es lo que Luis le llama a la gloria, él le va a llamar el corazón de las cosas, es decir, el centro de todo, la raíz de la vida. El corazón es un poco, si queremos, el centro, ¿no? Es importante, no solamente pensemos en el corazón humano, no solamente por la ubicación que tiene, sino por la importancia que tiene para la vida del hombre, ¿no? Precisamente Luis atribuye a la gloria esa imagen, es una metáfora, ¿no?, de corazón. Es la centralidad, el centro, la vida misma, si queremos. Es el reconocimiento de la vida, en lo vital, en lo más profundo y de las cosas de todo, ¿no? Fíjense cómo volvemos a esta idea, un poco es decir, hay experiencias que no se pueden describir con exactitud, ¿no? Ni ojo vio, ni oído yo, ¿no? Entonces hay que tratar de acercarse, de aproximarse a esos misterios trascendentes con el lenguaje, ¿no? Y Luis lo va a decir a esto, a veces el lenguaje a veces nos queda corto el lenguaje para expresar determinadas realidades porque son mucho más luminosas. El misterio no es algo oscuro, algo incompleto. El misterio es algo luminoso, completo, que la mente humana, por nuestra finitud, es incapaz de aprender de manera plena. Por eso recurrimos al lenguaje, pero como sistema, el lenguaje queda pobre para expresar. Por eso hacemos los hombres lo mejor que podemos y de allí el uso, ¿no?, de la metáfora. Entonces esta imagen, y en esto Luis y Tolkien eran unos genios, ¿no? El tema del mito tiene este sentido, cómo contar, cómo intuir. Acá aparece la intuición como modo de conocimiento, ¿no? Pero un poco es esta idea, es una metáfora, vamos a ser reconocidos, recibidos en el centro de todo, en la vida misma, en la profundidad, en la anchura, en la altura. Es lo insondable, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Esa es la idea. La imagen es bellísima. Vieron el cambio de un ensayo al otro, pero en algún sentido también cómo uno complementa al otro, completa, aclara, ilumina. Sí. Lo relaciono mucho con, me parece que en un ensayo Luis habla del concepto de transposición. Exacto. ¿Sí? Como para que algo pueda, no me acuerdo cuál es la palabra que uso, como participar la misma cualidad de una cosa debe ser adecuada. Exacto. Y ahí yo relaciono el tema del peso de la gloria, de cómo el ser recibido por Dios, ¿sí?, al mismo tiempo implica una adecuación afectiva y una adecuación interior, que ahí se relaciona con el tema de la abolición del hombre. Está todo ahí y bueno, ahí encontré toda la relación. Pero este texto, el peso de la gloria, es anterior a la abolición del hombre. El peso de la gloria sí es anterior, es de 1941, pero justamente la semana pasada ya veníamos como diciendo que ya Luis en el 1941 ya tiene algunos textos, claro, ya viene trabajando el tema. Es un tema porque es el periodo, pensemos, Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, Guerra Civil Española, Segunda Guerra, es decir, Europa está devastada. Entonces el problema del bien se plantea. El problema de la esperanza, el problema del hombre se plantea. Pensemos que, es decir, ya el siglo XIX, el empirismo inglés, el cientificismo, todo eso tuvo su secuela, su legado negativo, sus efectos, sus consecuencias en el siglo XX.
Entonces comienza el naturalismo, comienza el cientificismo, comienza la experimentación con humanos. Incluso la misma experimentación animal, es decir, Luis tenía un aprecio genuino, como Tolkien por los árboles, es decir, por los animales, es decir, nada de ecologismo moderno ni nada, pero había un aprecio genuino por esa creación, en esa jerarquía que yo decía antes, ¿no? Que Luis lo dice de manera tan bonita en un escrito que es muy lindo para los que vienen del mundo de las letras, un comentario que hace él a la obra de Milton, Al Paraíso Perdido, se llama Preface to Paradise Lost, es decir, una introducción a la obra de Paraíso Perdido. Y allí en uno de los capítulos precisamente se llama Jerarquía, y Luis habla expresamente, y son esas tres palabras que dice: la bondad, la dignidad, la felicidad de todos está en obedecer al superior y en regir con señorío al inferior. Dice, excepto Dios, que no tiene superior, y la materia informe, que no tiene inferior, el resto todos tenemos que comportarnos en esa jerarquía, ¿no? Está todo trastocado, por eso es que Luis vuelve a recuperar toda esta idea, y claro que se necesita adecuar. Es decir, fíjense toda esta última parte del prójimo, es una respuesta a todos estos crímenes que se estaban cometiendo en el mundo de la ciencia, que no es la ciencia, es la ambición desorbitada, desordenada del ser humano. Ahí le pregunto, ¿usted qué opina de la ciencia? Bien, dice, contra la ciencia no tengo nada. De hecho, en la abolición del hombre, en esa conferencia, él va a decir abiertamente, inicia, que yo esa semana lo marqué el lunes, es decir, reconociendo los beneficios más o menos de la ciencia, pero con el límite moral. Claro, no se convierte en dominación. Que es lo que se ve en Perelandra, ¿no? Perdón, en esa horrible fortaleza sobre todo. Pero en Perelandra también, en Perelandra hay un pasaje que están allá en Venus y que de pronto aparece este hombre poseído, el no humano, destrozando un escarabajo, un bichito. ¿Se acuerdan de ese pasaje o no? ¿Sí? Es terrible porque gratuitamente, tampoco gratuitamente no puedo puedo cortar una rosa y regalársela a mi novia, precioso, pero los varones, ¿no? Pero no puedo agarrar una rosa y romperla, destruirla porque sí. Es decir, cada cosa tiene su valor, que eso es lo que hablábamos el otro día, el ordo amoris, es decir, a cada ser, a Dios hay que darle la atención, el amor que Dios merece, el hombre, el amor que el hombre merece, las criaturas, la rosa, el bichito, el respeto y el valor que merecen como bichito y como flor. Hay un orden, ¿no? En los afectos, en el amor. ¿Eso está? No sé si he respondido la pregunta, ¿sí? Sí. Bien. Yo me quedó esta cita, que era medio larga, por eso la quise pasar, pero es muy bonita. ¿Quieren que la leamos? La trabajamos. Dice, un poco Luis caracteriza qué es este anhelo, ¿no? Esto es para una clase entera, porque además también lo describen en Sorprendido por la Alegría, en otros textos. Pero este es uno en los cuales lo describe y dice, siento pudor al hablar de ese deseo. Porque es un deseo muy personal, cada uno lo vive de manera personal. Dice, siento pudor al hablar del ansia, fíjense, presente en nosotros ya en este momento. Nos está hablando a nosotros aquí, ¿no? Es decir, ese deseo presente, repito, ¿quién quiere ser feliz? Todos. Dice, siento pudor al hablar de la ansia presente en nosotros ya en este momento de llegar a nuestro lejano país. Esta idea de el país, la patria, el hogar, ese verdadero país propio de estos personajes, ¿no? Somos peregrinos.
Estoy cometiendo casi una indecencia, dice. Estoy intentando rasgar el insondable secreto oculto en cada uno de nosotros. Claro, es un tema profundamente íntimo, ese anhelo de felicidad, esa nostalgia de Dios que tiene cada uno. Le damos distintos nombres, la autora le voy a pasar acá. No podemos ocultarlo ni revelarlo. Y aun cuando deseemos hacer ambas cosas. Y ahora explica por qué no. No podemos ocultar, no cabe revelarlo porque es el deseo de algo no aparecido nunca en nuestra experiencia. Es decir, esa plenitud, esa ser de infinito, en este mundo finito, no tenemos experiencia de eso, ¿no? Por eso es que nada satisface ese deseo. Y esto hay que contárselo a los psicólogos, es decir, la insatisfacción moderna, es decir, tiene una respuesta y esa plenitud va a estar en el más allá, no acá. En serio, solucionaría fíjense cómo la literatura de Luis es terapéutica, es sanadora. Dice, no cabe revelarlo porque es el deseo de algo no aparecido en nuestra experiencia. No es posible acallarlo, porque nuestra experiencia está surgiéndolo continuamente. Todo, si miramos atentamente, como yo decía en la otra clase, si miramos limpiamente el universo, toda realidad nos habla de belleza, de bondad, de bien, ¿no? Los trascendentales del ser, que se esconden, que laten, vibran en cada cosa. Por eso no es posible acallarlo porque nuestra experiencia está sugiriéndolo continuamente. El recurso más habitual es llamarlo belleza, que es lo que hizo Luis. Bueno, son experiencias estéticas. Y actuar como si eso resolviera el tema. Todo ello es una trampa, ¿no? La belleza no es el fin, sino es el medio, es lo que los griegos, los clásicos decían la vía multitudinis, para llegar a la fuente de toda belleza. Es muy bonita la cita. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Conocían este texto? Se puede conseguir fácilmente. Si no, lo puedo facilitar. Habiendo escuchado este corto fragmento, a mí me viene a la cabeza la terrible diferencia y el terrible abismo que hay, por ejemplo, entre Baudelaire y Luis. Incomparable cosmovisión entre uno y el otro. Exactamente. Por eso es una respuesta entre las misiones, entre los, como decíamos, las funciones de la literatura. Yo siempre digo, Luis lo que hace es reencantar, se propone reencantar un mundo desencantado. Y da su propia literatura. Es una, no me gusta la palabra herramienta, pero es un modo de volver a mostrar la belleza, la dignidad, lo bueno que hay. Y el fin, y volver a hablar con la verdad, de manera tan poética, tan cierta, tan lúcida. Eso es lo que tiene Luis, ¿no? Reúne en su capacidad natural y en su formación, porque la verdad que le ha dedicado un tiempo enorme a su formación. Y esto es muy importante, me parece, para los jóvenes, para ustedes. Cuando uno lee el diario personal de Luis, es muy lindo, él dice cuando se convirtió, una de las cosas buenas fue que dejó de escribir su diario, porque claro, el diario era un poquito muy sobre mí mismo, ¿no? Sobre mi yo. Eso es lo que dice él, ¿no? Pero es verdad que ese tiempo del año 22 al año 27 que Luis escribe su diario es valiosísimo para todos aquellos que leemos a Luis, porque allí él cuenta, anota, cuando en época de exámenes, en época de cursada, todo lo que cursaba, todo lo que tenía que leer, todo lo que tenía que escribir. Y la verdad es que allí uno ve esa riqueza. Yo lo decía la otra vez acá en un congreso que hubo, usaba, porque me ayuda mucho, ese poema de Francisco Luis Bernardes, que termina diciendo, y porque después de todo he comprendido, por lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado.
un poco esta es la idea en la obra de Luis, ¿no? Y en la obra de cualquiera que se forma. Es decir, ese fruto que él da con esta lucidez que decíamos, tiene que ver un poco por eso, por aquello que tiene sepultado. Y cuando uno lee el diario, toda esa etapa universitaria, que es la etapa de formación académica de él, decíamos de filosofía antigua, de historia, de las clásicas, uno ve allí, ¿no?, esa riqueza que después también le ha permitido, más con sus cualidades naturales, regalarnos su obra. No sé si hay alguna otra preguntita, algo más. Vamos a ver si enseñamos. Creo que estamos, si no, yo no sé qué estoy pensando, pero es muy bonito este ensayo. Yo les traje solo al final como para leer una cosita que no la leí al principio. Cuando hablábamos de las bodas de Caná, que hablábamos de vino, en un momento dado Luis describe el vino. Y la verdad que la descripción que hace, con esto cierro porque esto sí ya es casi anecdótico, pero me parece que en Mendoza, con la cantidad de bodegas y de vino y demás, es una descripción preciosa. ¿Se acuerdan que en El Príncipe Caspian, Aztlán anda recorriendo calles, escuelas, ¿no?, y visita la casa de la niñera de Caspian, que había sido desterrada, había sido mandada al exilio, precisamente porque le contaba al niño las historias sobre la verdadera Narnia, ¿no? Entonces, un modo de acallarlo, fíjense, los condicionadores la mandan al destierro. La cosa es que esta viejita, moribunda, sola, llega a Aslan, la sana, la cura, y le ofrece de beber de su pozo, el pozo de agua, y entonces también allí Aslan convierte, ¿no?, de esa agua vino, se saca, ya no se saca agua, sino que se saca vino. Y lo que está acá es la descripción del vino. Dice: aquí tienes, madre, dijo Baco, ¿no? Baco, sumergiendo un cántaro en el pozo de la cabaña y pasándoselo para que bebiera. Pero ya no contenía agua, sino un exquisito vino, rojo como jalea de grosellas, espeso como el aceite, fuerte como un toro, reconfortante como el té, fresco como el rocío. Esa va a ser la descripción del vino. Muy bien. Eso es solo para cerrar con algo poético bonito. Muchas gracias.